de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Muy buenas noches, querida iglesia. Una vez más les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos culminando el tema denominado las relaciones del amor. Para dar inicio a esta clase, les pido que me acompañen en una oración, poniendo en manos de nuestro Señor este tiempo. Padre Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre. Te pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, tanto para que cada oyente de Dios reciba este mensaje con sencillez, con claridad, de acuerdo a su necesidad. También te pido para que me permitas transmitir el mensaje fielmente y con gran sencillez, Señor. No permitas que transmita ningún mensaje, ningún concepto humano. Que toda la palabra fluya de acuerdo a lo que tú quieres llevar a cada oyente. Te ruego, Padre amado, que nos permitas tener quietud y reverencia delante de ti. Que nos ayudes a estar concentrados. Que nos permitas tener un corazón dispuesto, receptivo. Que todos nuestros sentimientos, que todo nuestro cuerpo íntegramente esté concentrado en Jesús. Te ruego, Padre amado, para que tu bendición esté sobre cada oyente, pues sobre cada persona que en algún momento escuche este mensaje. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, sin más preámbulos, damos inicio a esta clase. En la semana anterior estuvimos viendo... alcanzamos a ver 2 puntos o 1,5. Cada punto está dividido en dos temas. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Estuvimos viendo que el texto de oro lo encontramos en 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos como objetivos, como verdad central, que el amor divino es el fundamento para tener buenas relaciones con otros. Esperamos que con la ayuda del Señor podamos nosotros cumplir los objetivos de esta clase, que es el poder comprender que el amor profundo de Dios que tiene por toda la humanidad. Y también tener como ejemplo este amor divino, este amor de Dios para nuestras relaciones con otros. En la clase anterior, el primer tema que vimos fue el amor de Dios por el hombre. Este lo vimos en 2 subtemas. Y el primero que estuvimos tratando fue el amor de Dios por los pecadores. Estuvimos viendo el libro de Jonás, en donde pudimos ver que todo este proceso que Dios tuvo con este profeta era para mostrarle a Jonás el amor que tiene Dios por toda la humanidad, en que aún sean personas difíciles, personas que se encuentran lejos de Dios, aquellas personas que vemos hundidas en el pecado, así como lo estuvimos nosotros en algún momento, son personas que Dios ama profundamente y que en su buena y perfecta voluntad desea que ellos sean salvos, así como tuvo esa iniciativa con nosotros. El segundo subtema que tuvimos en el amor de Dios por el hombre, vimos los pecadores se convierten en hijos. Vimos que esta posibilidad está abierta para todo aquel que en él crea, como lo vimos en Juan 3:16. Y es que hay una oportunidad para cada ser humano de poder acercarse a Dios y poder alcanzar misericordia de Él, poder alcanzar la salvación. Vimos que en 1 de Juan 3 que el Señor dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Cuán gran amor. Es un amor
grande, es un amor que en realidad no podríamos medir ni podríamos describir. Solo cuando aceptamos a Cristo en el corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario, podemos empezar a comprender cuán grande es ese amor de Dios por toda la humanidad. Cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Vimos también en este subtema de la conversión del pecador como hijo de Dios, la cercanía que Dios nos permite tener con Él. Ahora Dios empieza a vivir en nosotros y nos hace llevar una vida muy diferente. Y hablábamos de la importancia de volver a esas primeras enseñanzas, a volver a ese primer amor, el poder volver a acercarnos a Dios, los que ya hemos creído, y volver a retomar esos principios que Dios nos enseñó en el momento en que empezamos a andar con Él. En el momento en que nos arrepentimos, empezamos a estudiar su palabra, a comprenderle, a amarle, a obedecerle. Pero también la importancia de poder llevar este amor hacia las personas que están lejos de Él. A ver la urgencia y a ver al mundo con la necesidad que Cristo los ve, con la urgencia de que haya un arrepentimiento en ellos, para que ellos también se conviertan en hijos. Recordemos que mucha gente hoy en día se nombra a sí mismo como hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así que es importante llevar el concepto con claridad de cómo se puede uno hacer hijo de Dios. El mundo no lo sabe, nosotros lo sabemos, nosotros lo comprendemos, lo entendemos, nosotros tenemos el paso que ellos deben seguir y debemos compartirle. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Así que nosotros tenemos una gran y muy importante misión de parte de Dios de poder compartirles de ese amor. El segundo tema es el amor del hombre por Dios. Estuvimos estudiando en el primer subtema del amor del hombre por Dios, es que abarca todo nuestro ser. Estuvimos estudiando que el amor que nosotros debemos tener por Dios debe ser un amor íntegro. Por eso lo estuvimos estudiando y que debe ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Estuvimos haciendo énfasis en la importancia de hacerlo íntegramente. No podemos hacerlo y reservar algunas partes de nuestra vida para no entregárselas a Dios. Nuestro amor hacia Dios debe ser íntegro, debe ser total, debe ser con nuestras emociones, debe ser por una decisión propia, ¿sí? El tener esa voluntad de querer hacerlo, aún nuestra inteligencia, con nuestra mente, debemos hacerlo. Dios va renovando ese entendimiento en nosotros y nos va haciendo tener un nuevo entendimiento de lo que es Él y de cómo debemos amarle. Y con todas nuestras fuerzas. Habla con todo nuestro cuerpo. Lo importante de tener un cuerpo, una disposición diferente en nuestro cuerpo para con Él. Apartarnos de tantas cosas que contaminan nuestro cuerpo, que contaminan nuestro corazón, que contaminan nuestra alma. Por nuestros ojos dejamos contaminar lo interno de nuestra vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que el amor de nosotros hacia Él sea con toda nuestra vida. Empezamos a tratar el segundo subtema del amor del hombre por Dios y se llama Hechos perfectos en amor. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan,
capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al servir de manera íntegra a Dios, empezamos a conocerle mejor, empezamos a tener mayor confianza en Él, a tener esperanza en Él. El amor define en esencia lo que es el carácter de Dios, porque como lo leímos ahorita en el primer versículo, Dios es amor, en el versículo 16. Cuando nosotros empezamos a dejar que el amor ocupe el primer lugar en nuestra vida, cuando empezamos a experimentar que Dios hace parte de lo más principal e importante de nuestro ser, esto nos permite acercarnos mucho más a Él. Todo creyente que ejerce el amor de Dios permanece en Dios y Dios en él. Es decir, que empezamos a ser uno solo. Pablo claramente lo describió, dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora ya no vivimos conforme a lo que vivíamos con estos deseos carnales, sino que empieza a haber una nueva identidad en nosotros. Empieza a fluir el amor de Dios a través de nosotros. Y empezamos nosotros a retribuir ese amor hacia Él, y no solo hacia Él, sino a todos los que nos rodean. Quiero que veamos algunos aspectos de lo que permite un crecimiento del amor humano. Nosotros en la primera clase hablamos sobre el amor humano, ¿sí? Algo muy breve. Y entre eso hablábamos que el amor humano es muy frágil, falla con frecuencia. Aún así podemos obtener un crecimiento en ese amor humano con algunos aspectos. Vamos a tratar algunos aspectos brevemente y para posteriormente poder compararlo en el crecimiento espiritual que debe tener todo creyente. Y podremos ver alguna semejanza. Tomemos como ejemplo el amor en pareja. Para que haya un crecimiento en este amor, debe haber una muy buena comunicación. Uno debe transmitirle a su pareja lo que siente por ella. Debe transmitirle quizás las cosas que no le agradan de su pareja. Puede transmitirle y ayudarle a que hayan cambios en ello. También es importante en la comunicación el escuchar, ¿no? El saber escuchar. Hay momentos en que debemos nosotros estar muy atentos a lo que la pareja también tiene que decirnos. Debe haber un tiempo dispuesto para la pareja. Incluso en los momentos de relación, en los momentos en que uno está conociendo a la pareja, estos tiempos son muy extensos, incluso se le hacen a uno cortos. Quizás los que tenemos o vivimos en los tiempos donde no existía el celular, recuerdo que uno llamaba a la persona que estaba conquistando, a su pareja, y podía pasar un tiempo bastante extenso hablando y hablando y hablando, buscando como temas. El tiempo se hacía corto, pero a la final ya era muy largo. Incluso nuestros padres o la persona que necesitara el teléfono tenían un dicho, y era que el teléfono no era para hacer visitas, porque se hacía muy extensa esta comunicación. También para el crecimiento del amor humano se requiere de confianza, el no dudar de su pareja, el no dudar de esta persona, el poder
darle la confianza de poder hacer ciertas cosas sin dudar de que esta persona le vaya a fallar. También debe haber fidelidad, serle fiel a esa pareja. El amor es exclusivo para esta persona y no debería compartirse absolutamente con nadie en cuestiones de amor, el amor que los griegos llamaban como el amor eros, ¿no? El amor de pareja. Sabemos que podemos expresar manifestaciones de amor de otras maneras, ¿no? El amor hacia la familia, hacia los amigos, pero en caso de este ejemplo lo estamos hablando como el amor de pareja. Vemos que para el crecimiento espiritual hay similitudes en muchas cosas de los aspectos del amor humano. Si vemos, la comunicación es muy importante. Nosotros debemos dedicarle tiempo para hablar con Dios. La oración es bastante importante en nuestro crecimiento espiritual. En esta oración podemos manifestarle a Dios nuestros deseos, podemos manifestarle nuestras necesidades. También podemos ser agradecidos, manifestarle nuestro amor y nuestro agradecimiento por todo lo que hace Él por nosotros, lo que ha hecho por cada uno de nosotros y lo que hará. También hablamos de escuchar a nuestra pareja. Qué importante es escuchar a Dios. ¿Cómo lo escuchamos? Leyendo su palabra. Allí Él nos transmite todo lo que espera de nosotros, todo lo que quiere de nosotros. Es importante dedicarle un buen tiempo para escucharlo. Hablamos del tiempo, ¿no? Ese tiempo con Dios debe ser un tiempo de calidad, un buen tiempo. A veces lo hacemos muy breve y quizás Dios no va a juzgarnos por eso, aunque cuán importante es el dedicar un buen tiempo al Señor. La palabra nos insta a que oremos en todo tiempo, oremos sin cesar. La palabra nos insta a dedicarle un gran tiempo a Dios. Nuestro tiempo hacia Dios debe ser muy especial. Busquemos siempre un tiempo en el que podamos tener esa privacidad con el Señor. Pero si aún por los múltiples quehaceres de tu vida no puedes sacar un tiempo determinado, busca en otros espacios. Quizás cuando vas camino hacia el trabajo puedes ir orando, puedes escuchar la palabra del Señor. De seguro dedicamos tiempo para hojear nuestras redes sociales, entonces no podemos decir en realidad que no nos queda tiempo, porque tiempo hay. Pero esperemos que ese tiempo, como lo mencionaba al principio, sea un tiempo de calidad. Hablamos de la confianza, ¿no? Esto habla de nuestra relación para nuestro crecimiento espiritual. Se habla de la fe. Nosotros confiamos plenamente en el Señor. Empezamos a entender que hay unas promesas, que el Señor es bueno y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Empezamos a ver una cantidad de promesas que Él tiene para con nosotros y espera que nosotros tengamos una confianza en todas estas cosas. Lo familiarizamos, como lo dije, con la fe. La fidelidad, qué mayor ejemplo nos ha dado Dios. Dios es fiel. Su fidelidad es grande, es maravillosa. Dios siempre sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, en Él no hay variación. Nosotros le fallamos y nos equivocamos muchas veces y terminamos cometiendo errores en contra de Él. Sin embargo, Él mantiene su fidelidad hacia nosotros. Recordemos que no podemos tomar esto como algo que nos lleve a creer que porque Dios es fiel, entonces podemos hacer de nuestra vida una vida con doble ánimo. No. Debemos siempre buscar el poder agradarle a Dios, el buscar serle fiel a Él. De esta manera, obedeciéndole, somos fieles a Él. Así que esto es lo que buscamos nosotros a través de su ayuda. En este proceso, Dios podemos también comprender que
el amor de Dios nos permite aceptar que tenemos una confianza en lo que ha de venir. Leíamos en el versículo 17 que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hablamos de un juicio que va a venir, pero nosotros tenemos confianza en que gracias al amor de Dios, a que ahora hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos tener tranquilidad para que cuando llegue ese momento no tengamos que huir. Estaremos tranquilos de que no nos juzgará por esas cosas que hicimos mal en algún momento, porque Él ya las perdonó. Recordamos que cuando Él perdona un pecado, lo perdona para siempre. Él se olvida de él. En 1 de Juan 2:28 dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Podemos tener confianza en que en el día del Señor estaremos tranquilos porque no habrá una condenación para con nosotros. En Romanos 8:1 dice la palabra del Señor que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Podemos estar tranquilos y totalmente confiados de la seguridad que nos da la palabra del Señor al manifestar estas verdades, de que no habrá una condenación para todo aquel que en Él ha creído. En el versículo 17, en el versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Puede ocurrir de que algunas personas sientan temor y si hay ese cierto temor, seguramente es porque no está llevando una vida que agrada al Señor, una vida que honra al Señor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú en realidad tienes al perfecto amor en tu corazón, no debes sentir temor. Esto es una de las características que te hará sentir el Espíritu de Dios en tu vida, una de la seguridad que te dará el Espíritu de Dios, a entender que no habrá condenación si Cristo está en tu corazón. El poder del Espíritu Santo permite a los creyentes vivir como Jesús vivió. En el versículo 17 dice la palabra del Señor en la segunda parte, dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No estamos solos para poder cumplir con esto que sería imposible humanamente hablándolo, el poder ser semejantes a Dios, semejantes a Jesús. Pero el Espíritu de Dios ahora nos permite hacer unos cambios en nuestras vidas que nos permite ser semejantes a Él en muchos aspectos. Dios nos ayuda a alejarnos del pecado, a sentir repudio por el pecado, por las cosas malas, por las cosas que nos apartaban, que nos separaban de Él. Esa condenación que causa el pecado, ese juicio que vendrá sobre las personas que no se han arrepentido de sus pecados, la podíamos sentir nosotros en algún momento. Nos sentíamos mal cuando procedíamos a hacer esto, sin embargo no podíamos escapar de eso, éramos esclavos del pecado. Ahora Dios nos ha libertado y nos permite sentir esa libertad en nuestras vidas, y ya no cuando quizás podemos fallar de alguna manera a Dios, de inmediato sentimos una incomodidad y sentimos ese deseo de arrepentirnos inmediatamente y volver a estar a cuentas con Dios. Esto nos permite llevar una vida con una conducta semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos para cumplir con esta tarea. Reitero que sería imposible hacerlo con nuestras fuerzas, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que tenemos esa tranquilidad de que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Y el Señor se presenta como que Él es la luz del mundo. Mire esa responsabilidad tan grande que tenemos nosotros.
somos la sal de este mundo, pero no estamos solos para cumplir con este llamado de parte de Dios. Tenemos la ayuda necesaria, es Dios mismo en nosotros. Por eso en el versículo 19, Él nos muestra una vez más que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por medio de Él, de ese amor que Él tuvo para con nosotros, que nosotros ahora podemos ser recíprocos en ese amor. Pero también podemos manifestar este amor hacia los que nos rodean, hacia las personas que están al lado nuestro. Juan el Bautista, en Juan 3:30, decía que cuando vino Jesús a establecer el ministerio, decía que era necesario que Él creciera y que Juan menguara. Si bien en este momento Él lo hacía entendiéndole, mostrándole al pueblo de Israel que había venido el que iba a traer las buenas nuevas de salvación, aquel que iba a mostrar el plan de salvación. También espiritualmente nosotros debemos entender que para que Cristo crezca en nosotros debemos menguar, debemos morir a nuestros deseos carnales. Así Él cada día irá creciendo en nuestro corazón y ya no tendremos esa naturaleza de un amor frágil. Cuando hablamos de ese amor que falla, ese amor humano que comete errores, cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, que el amor de Dios crezca en nosotros, ese amor ya no es frágil, ese amor es fuerte porque está con bases sólidas como lo es nuestro Dios. Dios, el Todopoderoso, que ahora vive y mora en nuestro corazón, nos permitirá cumplir con esta labor. Entramos a nuestro último tema, que es amaos unos a los otros. Amaos unos a los otros. También estará dividido en dos subtemas. El primero es apoyados en el amor de Cristo. Leamos Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Bueno, el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Bueno, el amor de Dios que ahora mora en el creyente nos permite que el amor del Señor fluya hacia los demás de una manera más contundente, de una manera más evidente. Y es que el amor de Dios en los creyentes conmueve el corazón, entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos permite ser recíprocos en ese amor hacia con Dios, pero también para con los demás. Así como el amor que Dios ha manifestado siempre por toda la humanidad, al morar Cristo en nuestro corazón, nos permite también sentir eso mismo por la humanidad. Por eso hablamos en la clase anterior de lo importante volver a los rudimentos, ¿no? de lo cristianismo, a ese primer amor. Porque al recibir esa manifestación de amor de Dios, empezamos a sentir esa misma pasión y ese anhelo por las almas, para que nadie se pierda. No acomodarnos a que simplemente somos salvos y ya, sino que ese amor se ha manifestado a todo el que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Notemos que hay algo muy particular en el primer versículo que leímos, en el versículo 34, que dice el Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy. Cuando el Señor dice que os améis unos a los otros, esto mismo era algo que el Señor le había manifestado a Moisés
que debía transmitirle al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Levíticos 19:18. Allí esto mismo le había dicho el Señor que debía cumplirse entre el pueblo de Israel, el amarse unos a los otros. Pero ¿por qué dice aquí nuestro Señor Jesucristo que es un nuevo mandamiento? Si era algo que ya se le había manifestado en el Antiguo Testamento, que era algo que debía seguir por ley el pueblo de Israel. Y es que hay una connotación en este nuevo mandamiento que el Señor manifiesta, y es que lo hagamos como Él nos ha amado. Dice textualmente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí hay un énfasis en eso, que es como Dios nos ha amado. Hablamos de que es un amor que es difícil de describir con palabras, y que nosotros ya como creyentes lo podemos comprender, que lo podemos entender. Esa es la misión que tenemos nosotros, en amar de esa misma manera. Mira cuán grande es el amor de Dios, que ahora nos ha hecho incluso como hijos de Él. Es un amor demasiado grande, demasiado especial, un amor sincero, un amor puro, un amor verdadero. Si escribimos el amor de Dios, realmente tendría una cantidad de cualidades que es bueno traerlas a nuestro pensamiento, porque es lo que Dios espera que nosotros manifestemos hacia el no creyente, hacia nuestros propios hermanos en la fe. Ese amor de Dios que es verdadero. En Juan 13:35, en el segundo versículo que leímos, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor de Dios lo leíamos en la clase anterior, y lo deducíamos como que el amor es el más grande mandamiento. Pero también aquí podemos deducir que el amor es el más grande testimonio. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay unos peligros en la impresión que podemos nosotros dar hacia la persona que se acerca como nueva a Cristo. A la iglesia llegan muchas personas, o quizás en nuestro entorno llegan muchas personas. Cuando alguien llega nuevo a escuchar la palabra de Dios, cuando alguien se acerca con su gran necesidad, difícilmente puede entender los conceptos cristianos, puede entender la palabra. Difícilmente puede ya hablar de teología o de conceptos que están en la palabra de Dios, porque es la primera vez que se acerca, o porque está muy nuevo en lo que quiere encontrar en Dios. Allí es donde entra a influir con gran importancia nuestro testimonio. Es muy importante, porque ahí quizás pueda llegar a la iglesia y escuche ciertos conceptos, cierta palabra, el mensaje puede llegar de cierta manera a su corazón, pero no llegará tan profundamente. Mientras que el primer impacto que podemos dar nosotros puede ser que marque la vida de esta persona. Es triste porque a veces entre hermanos tenemos divisiones. A veces entre hermanos encontramos contiendas, encontramos egoísmo. ¿Y qué sucede con una persona nueva que se acerca a la iglesia buscando al Señor y empieza a ver esta serie de conductas en cada uno de nosotros? Difícilmente se acercará al Señor, difícilmente permanecerá allí. Entonces, miren la importancia que tenemos nosotros en la afectación que podemos dar a estas personas que se acercan por primera vez a Cristo. Veamos el ejemplo de lo que puede causar un chisme. La Biblia habla de cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿no?
Eso lo habla en Santiago 3, haciendo referencia a la lengua, haciendo referencia a lo que nosotros podemos causar a causa de un chisme, del poder difamar de una persona, el decir una mentira. Esto es levantar un falso testimonio contra alguien, es bastante, puede afectar bastante a una persona, puede afectar bastante a la misma congregación. He conocido de algunas personas, algunos conocidos que se acercaron alguna vez a Cristo y dejaron de asistir a causa de un mal testimonio, a causa de algo que no les pareció una buena conducta. Sabemos que cuando nos acercamos a Dios, y para nosotros los creyentes sabemos que nuestra mirada está puesta en Dios y no en los hombres, pero una persona nueva no entiende aún esto. Por eso, hermanos, los exhorto porque es muy importante el tener una buena conducta como hermanos en la fe. Cristo quiere que reflejemos su amor. Cristo quiere que seamos como Él, lo leíamos en el punto anterior. Cristo quiere que el mundo nos vea como es Él. Así que tenemos una misión muy importante y es algo que debe ayudarnos a cambiar nuestro entendimiento y nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. Es muy importante. En Mateo 18:7 dice la palabra del Señor: ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Uy, hermanos, mire cómo Dios puede juzgar una conducta inadecuada de parte de alguno de nosotros. El amor es el más grande testimonio. Y lo que debe ver alguien como nuevo en la iglesia es el amor. Debe brotar naturalmente en nosotros. Algo que yo he manifestado muchas veces y se lo he hecho saber particularmente a cada uno de ellos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, es el gran amor que ellos manifiestan por las personas que allí nos congregamos, por las personas que llegan nuevas, y cuánto necesitamos nosotros tomar como ejemplo y como como imitadores de ellos, porque ellos a la vez están siendo imitadores obviamente de Jesucristo. Nosotros debemos poder aplicar estas cosas, estas buenas conductas, estos buenos hábitos, para que más personas sean impactadas. Así como tristemente he visto personas que no han vuelto por causa de algún mal testimonio, de algún error que hayamos podido cometer como hermanos en la fe, como creyentes. También puedo dar testimonio de muchas personas que permanecen allí gracias al amor que recibieron de parte de ciertos líderes. Personalmente, a mí me impactó mucho eso, el poder ver las manifestaciones de amor en muchos de mis hermanos en la fe. Esto me mantiene firme y me inspira. Sé que es un trabajo que debemos estar renovando, es un trabajo que debemos estar practicando, poniendo en práctica, y lo debemos hacer porque es lo que el Señor espera en nosotros, ¿no? Bueno, mis hermanos, aquí entramos al segundo subtema: amados los unos a los otros. Ya vimos apoyados en el amor de Cristo, que es lo que estábamos reflexionando ahorita sobre el buen testimonio que podemos dar nosotros a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, a través de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y por último veremos la prueba de nuestra fe. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, mis hermanos, entonces vemos aquí que Juan hace gran énfasis en el amor para distinguir en cuanto a su ausencia en cuanto a la ausencia o la presencia del amor, se distingue el creyente de las personas del mundo. Dice que todo aquel que ama es nacido de Dios en el versículo 7. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Notemos que aquí otra vez hace un énfasis en todo aquel. Primero, todo aquel que ama es nacido de Dios, pero también dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que en el amor se manifiesta el que es realmente nacido de Dios. Pero también hace un contraste en el versículo 8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces aquí está la gran diferencia y lo que marca a un creyente, según lo que hace énfasis Juan en su carta, en su primera epístola. Que en el amor se conoce si es nacido o no es nacido de Dios, o si conoce o no ha conocido a Dios. Por eso hacía tanto énfasis en el punto anterior. Dios está en nosotros y eso es lo que Dios espera que manifestemos, ese amor. El amor de Dios es grande y maravilloso. Lo hemos venido estudiando a través de estas dos clases y debemos aprender y atesorar en nuestro corazón ese concepto de amor, porque es lo que Dios espera que manifestemos hacia los demás. Notemos quiero que vayamos al versículo 12. Dice la palabra del Señor que nadie ha visto jamás a Dios. Dios se hace tangible a través de nosotros. El amor de Dios se manifiesta a través de nosotros, así que nosotros somos esa parte tangible de parte de Dios. No es que nos hagamos nosotros dioses, debemos tener muy, muy claro el concepto, y es que el amor se hace manifiesto, el amor de Dios se hace manifiesto a través nuestro. Si bien nadie ha visto jamás a Dios, pueden experimentar el amor de Dios a través de nosotros. Y es una gran labor y una hermosa labor, pero que es de gran importancia y requiere de gran motivación por parte nuestra. Depende de un gran crecimiento de parte nuestra espiritualmente hablando. Entre más conozcamos a Dios, entre más le conozcamos, le busquemos, le amemos, empezamos a permitir que ese amor de Dios brote en nosotros. Es una tarea que pareciese bastante compleja, bastante difícil, pero es posible a través de nuestro crecimiento espiritual. No sientas que no puedes hacerlo. Mire que en el tema de la evangelización, muchos a veces creen que y ven a otras personas y dicen: ay, chévere esa posición en que se encuentra esta persona, mire aquel que Dios le ha dado como que este don para poder llegar a través de un púlpito, a través de
ciertos dones que Dios manifiesta en cada uno, le entrega a cada persona para poder llegar a evangelizar. Y a veces sentimos que nosotros no tenemos como ningún don para poder evangelizar. Y el fundamento de la evangelización es el amor. Cuando tú muestras el amor de Dios, hablas a veces mucho más que otras personas que dicen manifestar, ser una persona que transmite el amor de Dios. Con nuestros actos se puede impactar en gran manera, con nuestra conducta. Con la expresión de amor hacia otros se puede impactar. Así como lo hacía mención en el punto anterior, así como tristemente a veces podemos disolver a causa de un mal testimonio, también es totalmente evidente que a través del amor manifiesto muchas personas pueden llegar a Cristo. Así que no nos sintamos imposibilitados para poder transmitir el amor de Dios, porque Cristo vive en nosotros y podemos ahora con esa ayuda poder llegar a transmitir ese amor. Notemos que Dios hace mucho, a través de este estudio hemos podido comprender que Dios insiste mucho en que nosotros manifestemos amor hacia los demás. En 1 Juan 4 lo hemos visto en el versículo 7, lo hemos visto en el versículo 11, en el versículo 12, en el versículo 21, podemos ver cómo Dios siempre insta a que amemos a los demás, a que amemos a los demás. Cuando Dios hace énfasis en algo, es porque espera que esa sea nuestra conducta y sea nuestro carácter. Quiero que vayamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 20. 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra del Señor: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire que aquí Juan hace una muestra clara de una contradicción que sucede mucho en el creyente, que dice amar demasiado a Dios y se muestran muy piadosos, pero niegan la eficacia de esa piedad al no manifestar amor por los demás. El Señor vuelve e insiste, como lo hablaba ahorita, en que si no amamos a nuestro hermano, quien hemos visto, con quien convivimos, con el que compartimos tantas cosas, ¿cómo podremos amar a Dios? Una buena reflexión a la que nos lleva aquí la palabra del Señor. Entonces es importante no contradecirnos. Si amas al Señor, bien haces, porque es el primero y gran mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no puede ir desligado. Se requiere de las dos cosas para el cumplimiento de la ley. Se requiere de las dos cosas para ser totalmente obedientes a Dios, amarle a Él y amar a nuestro prójimo. El primer punto nos lleva al segundo. Si amamos a Dios con toda nuestra integridad, con todo nuestro ser, será fácil llevar a cabo el amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás. No olvidemos que el Señor habla tanto de los hermanos en la fe, de los que se reúnen con nosotros, pero también habla del amor aún hacia los que nos aborrecen, aún hacia los que nos maldicen, aún hacia los que nos hacen daño, aún hacia esas personas duras que de alguna manera han podido afectar nuestra vida. Aquellas personas que de alguna manera nos han hecho sentir en algún momento dolor, tristeza, nos han afectado de alguna manera. El amor de Dios es para toda la humanidad, para toda su creación. Y así mismo quiere que sea con todo el creyente, todo el que cree en Él, que sienta amor por toda su creación. Bueno, mis hermanos, esto es el tema que el Señor quería traer hacia toda la iglesia.
hacia todo oyente. Esperemos que estas palabras que hayan quedado en nuestro corazón y que, como dice el libro de Santiago, no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. El tema de las relaciones del amor hablan precisamente de acciones. El amor se manifiesta con acciones. El amor no se puede manifestar de otra manera. Hay muchas veces, y lo veíamos en cuanto a lo que lo hace el ser humano, lo veíamos en la primera clase, que se puede manifestar con literatura, con canciones, con de cierta manera se expresa ese amor, pero realmente es con acciones que se hace sentir el amor. Una cosa, no podemos ser como contradictorios a lo que predicamos, a lo que hablamos y a lo que hacemos. Debe ir atadas estas cosas. Dice la palabra del Señor que no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Así que con estos labios que bendecimos al Señor, no podemos maldecir a otras personas. Con estos labios que adoramos al Señor, que le honramos, que le alabamos, no podemos hacerle daño a otra persona. Con estos labios debemos ser de bendición para otros. Y debemos ser esas personas que transmiten el amor de Dios a través de sus conductas, de sus palabras, de sus actos, de sus acciones. Queridos hermanos, este ha sido el mensaje. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que también lo sea para cada persona que a través de los medios que Dios ha dispuesto, en algún momento escuchen el mensaje, en algún momento se acerquen, que sea de gran bendición, como lo ha sido para la Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. Les pido que me acompañen en una oración para dar culminada esta clase. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar este hermoso mensaje, las relaciones del amor, y poder comprender el amor divino, el amor de Dios por toda la humanidad, el poder comprender que ese amor divino, al aplicarlo en nuestras vidas, al ser receptivo en nuestro corazón, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nos permite poder manifestar ese amor para con otros. Es el primero y segundo mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice que se cumple toda la ley. Tenemos una responsabilidad enorme, una responsabilidad muy importante de parte del Señor. Y queremos, Dios, que nos ayudes a menguar en nuestra carne, en nuestros deseos, a nuestros conceptos humanos, y a crecer, a que tú crezcas en nuestro corazón. Rogamos para que esto suceda, Señor. Solo así podremos ser obedientes. Solo así podremos ser esa luz para este mundo. Solo así podremos ser esa manifestación de Dios para con la humanidad, para con todos los que nos rodean. Cuán grande es el amor de Dios y cuán grande debe ser nuestro amor. Porque el Señor dice que debemos amarnos unos a otros así como Él nos ha amado. Dimensionemos, pensemos en cada momento cuán grande ha sido el amor de Dios por nosotros. Nos daremos cuenta que enorme responsabilidad tenemos en manifestar ese mismo amor hacia los demás. Todo esto lo lograremos con tu ayuda, Señor. Todo esto lo lograremos si permitimos que tú crezcas en nosotros, en nuestro corazón. Si damos cabida más a la palabra del Señor, más tiempo de oración, más tiempo de comunicación con el Señor. El ser uno solo como lo somos ahora con Dios nos da esta responsabilidad de poder transmitir lo mismo que Dios ha transmitido a través de los tiempos hacia la humanidad. Gracias, amado Señor, por habernos escogido. No te amamos nosotros primero a ti, sino que tú nos amaste primero a nosotros. Gracias, Señor, porque no somos dignos de ti, pero aún así tú nos has escogido y nos has hecho tus hijos. Y ahora, como hijos de Dios, debemos
representar al Padre, ser esa manifestación de amor por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder escuchar este mensaje, y ahora te rogamos que nos permitas y nos ayudes a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, nuevamente agradecemos su perseverancia, su asistencia, su continua voluntad de seguir estas clases, de seguir buscando del Señor. Solo a través de Él podemos nosotros seguir cumpliendo y viendo perfeccionada su obra en nosotros. Solo a través de la búsqueda del Señor podremos lograr lo que Él espera de nosotros. Esperamos que haya sido de gran bendición esta clase y nos veremos en la próxima clase de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Dios les bendiga en gran manera.